Buenas tardes para todos y todas. Doy inicio a la presentación Política Pública en Educación y Sostenibilidad. La intersección entre las políticas públicas en educación y la sostenibilidad internacional se ha convertido en un tema de vital importancia en la agenda global. La educación, reconocida como un derecho fundamental y clave para el desarrollo social y económico, desempeña un papel crucial en los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. En particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 se centra en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Política pública en educación internacional. La política pública en educación internacional reconoce a la educación como un derecho humano fundamental que se enmarca dentro de diversos instrumentos y acuerdos internacionales que establecen la educación como un componente esencial del desarrollo humano y social. A continuación, presento un análisis considerando el origen, desarrollo, implementación y desafíos de la educación como un derecho humano. Según las políticas públicas en educación internacional, hay unas declaraciones y hay unos tratados. Entonces, el primero es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, en el artículo 26. Este artículo establece que toda persona tiene derecho a la educación. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, artículo 13. Este artículo reafirma el derecho a la educación y estipula que la educación debe ser accesible para todos de manera gratuita en las etapas elementales. La Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, reconoce el derecho de los niños a la educación y a la obligación de los estados de garantizarlo. Los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo de desarrollo sostenible número 4 es el que se enfoca en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Este objetivo es clave para establecer la educación como un derecho humano y su importancia para el desarrollo sustentable. Continuamos con los principios fundamentales. La accesibilidad. La educación debe ser accesible para todos, eliminando barreras económicas, sociales y geográficas. Esto implica la necesidad de unas políticas que prioricen la educación de grupos vulnerables. La disponibilidad. Los estados deben garantizar que existan suficientes instituciones educativas y recursos para ofrecer la educación de calidad a toda la población. La aceptabilidad. El contenido educativo debe ser relevante y apropiado, respetando la diversidad cultural y las necesidades de las comunidades. La adaptabilidad. Los sistemas educativos deben ser flexibles y capaces de adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, así también como a las aspiraciones de los estudiantes. Continuamos con los desafíos. En cuanto a los desafíos, en, los, en, los, en la implementación de las políticas educativas eh, aparecen desafíos como son los siguientes, desafíos y obstáculos, como son la desigualdad. A pesar de los avances, persisten grandes desigualdades en el acceso a la educación, especialmente en regiones desfavorecidas y entre diferentes grupos socioeconómicos, étnicos y de género. Calidad de la educación. En muchas ocasiones la educación es accesible, pero su calidad es deficiente, lo que reduce su eficacia como una herramienta para el desarrollo y la movilidad social. Crisis global, conflictos, desastres naturales y situaciones de emergencia, como lo fue la pandemia del COVID-19, también ha interrumpido la educación de millones de estudiantes en todo el mundo. Continuamos con el marco normativo y conceptual. Este marco normativo y conceptual que sustenta la política pública educativa a nivel internacional está basado en varios instrumentos y enfoques promovidos por organizaciones como son la UNESCO. Dentro de la UNESCO está la Declaración Incheon 2015, que es la que establece el compromiso de no dejar a nadie atrás en el acceso a la educación. Resalta también la importancia de la educación inclusiva y equitativa de calidad. El Marco Mundial para la Educación 2030 define acciones concretas para lograr que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, promoviendo la educación inclusiva y equitativa en todos los niveles, desde la primera infancia hasta la educación superior.
Continuamos con la ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, reconoce el derecho a la educación como un derecho humano fundamental, promoviendo la libertad de la educación y garantizando el acceso. Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de 2015 se centra en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, asegurando oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Educación para el Futuro 2020, según la OCDE, guía a los países en la renovación de sus sistemas educativos en respuesta a los desafíos contemporáneos en pro de fortalecer las habilidades del siglo XXI. El Índice de la Educación y Formación, PISA, herramienta que evalúa el rendimiento educativo de los países, promoviendo la mejora continua de las políticas educativas basadas en evidencias. Continuamos con los principios fundamentales de las políticas educativas. El primero es la inclusión y la equidad. La educación debe ser accesible a todos sin discriminación por ningún motivo de género, etnia, discapacidad u otras barreras. La calidad. La educación debe responder a estándares de calidad que garanticen una enseñanza y aprendizaje efectivos y pertinentes. La participación y la comunidad. La participación activa de padres, estudiantes y comunidades es fundamental para el éxito de las políticas educativas. Sostenibilidad. Las políticas educativas deben ser sostenibles a largo plazo, incorporando soluciones innovadoras y recursos adecuados. Continuamos con los objetivos de la política educativa. El acceso, el acceso universal a la educación, garantizar que todos los individuos tengan acceso a una educación de calidad en todos los niveles. Mejora de la calidad educativa, aumentar la calidad de la educación a través de la formación docente, currículos relevantes y recursos adecuados. Desarrollo de competencias y habilidades, fomentar el desarrollo de competencias que preparen a los estudiantes para el futuro laboral y la convivencia en una sociedad diversa. Y por último, el fomento de la educación cívica y democrática, promover la educación en valores democráticos, derechos humanos y ciudadanía activa. Continuamos con los enfoques de la política educativa. El primer enfoque es el enfoque basado en los derechos. La educación se considera como un derecho humano y por tanto las políticas deben garantizar su cumplimiento y facilitar el acceso y la igualdad. Enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. La educación no se limita a la infancia y a la juventud, debe abarcar todas las etapas de la vida, reconociendo que el aprendizaje es un proceso continuo. Enfoque intercultural. Fomentar el respeto y la inclusión de diversas culturas y contextos en los sistemas educativos, promoviendo una educación que refleje la diversidad y la sociedad. Educación y desarrollo sostenible. Integrar los principios de la sostenibilidad en la educación, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos globales relacionados con el medio ambiente y la justicia social. Continuamos con las tensiones, vacíos y o contradicciones. La interacción entre los discursos globales y realidades locales o nacionales en el ámbito educativo presenta diversas tensiones, vacíos o contradicciones, particularmente en contextos de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad de derechos. Entonces, iniciamos con las tensiones entre los discursos globales y realidades locales. Entre las tensiones se encuentran los discursos globales, realidades locales, compromisos globales y resultados globales. Entonces, iniciamos con los discursos globales que promocionan la educación como un derecho humano universal y establecen objetivos como los objetivos de desarrollo sostenible que apuntan a la equidad y al acceso inclusivo. Las realidades locales, en muchos casos estos principios no se adaptan a las realidades sociales, culturales y económicas locales, como por ejemplo en comunidades marginadas o tradiciones culturales. Continuamos con los compromisos globales. Los países suscriben convenios internacionales que demandan avances en la educación, pero en la práctica no siempre se reflejan recursos adecuados o políticas efectivas para cumplir con estos compromisos. Los resultados locales, esto crea una brecha entre lo que se declara y lo que se realiza, generando frustración y desconfianza en las comunidades que no ven avances concretos. Continuamos con los vacíos en la implementación de las políticas educativas. Se encuentra la falta de coordinación, entre estas están las políticas fragmentadas y los recursos insuficientes, desigualdades en el acceso a los recursos, desigualdades estructurales
que tienen que ver con la existencia de diferentes significativos en la calidad del acceso a la educación en regiones urbanas y rurales o entre diferentes grupos socioeconómicos. En las contradicciones, en el reconocimiento de los derechos, se encuentran las normas internacionales. Los discursos globales reconocen los derechos a la educación, sin embargo, muchas comunidades enfrentan unas barreras que son reales, como la pobreza, el género y la violencia, que obstaculizan el cumplimiento de estos derechos. La exclusión real, pese a las declaraciones de derechos de grupos como mujeres, niños o con discapacidades, minorías étnicas y personas en situación de desplazamiento a menudo quedan por fuera del alcance de la educación de la calidad. Las políticas educativas, algunas políticas a nivel nacional pueden parecer inclusivas, pero en la práctica adoptan criterios que perpetúan la exclusión, como estándares de insolvencia económica que excluyen a los estudiantes de los contextos desfavorecidos. Protestas y movimientos sociales también es otra contradicción. Ante la falta de atención a la realidad de las comunidades pueden organizarse para exigir cambios. Esto contrasta con la inercia de muchas instituciones que pueden ignorar estas necesidades. Y la educación alternativa, en algunos contextos surgen iniciativas locales que buscan ofrecer alternativas a la educación tradicional, adaptándolas a las necesidades específicas de las comunidades. Implicaciones éticas, sociales y pedagógicas. En cuanto a estas implicaciones, las políticas educativas cotidianas tienen múltiples implicaciones, entre estas que afectan tanto el ambiente escolar como la labor docente. Entonces, a continuación, detallaré cada una de las implicaciones. En cuanto a la ética, se encuentran los derechos a la educación. Las políticas deben garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. En cuanto a los docentes, esto implica un compromiso ético para promover la inclusión y la equidad. Responsabilidad profesional. Los docentes tienen la ética profesional de usar su influencia para fomentar un ambiente de aprendizaje que respete la diversidad y promueva el bienestar de todos los estudiantes. Las sociales. La educación como una herramienta de inclusión. Las políticas educativas tienen el potencial de construir cohesión social, pero también pueden perpetuar desigualdades, los vínculos familiares y de comunidad. Las políticas que fomentan la colaboración con las familias y la comunidad pueden enriquecer la experiencia educativa. Los docentes deben buscar maneras de involucrar a los padres y a la comunidad en el proceso educativo. La desigualdad social, accesibilidad y recursos. Las, en el acceso en cuanto a los recursos educativos, por ejemplo, la tecnología o la infraestructura, puede afectar la equidad en el aprendizaje. Los docentes pueden abogar por mejoras en sus entornos escolares y trabajar para utilizar recursos de manera efectiva para mitigar estas diferencias. Implicaciones pedagógicas. Pedagogía inclusiva. Las políticas educativas que promueven la inclusión demandan que los docentes adopten enfoques pedagógicos que consideren las necesidades diversas de sus estudiantes, lo que puede requerir una formación y un recurso adicional. La innovación educativa. La demanda de la responsabilidad en el aprendizaje puede impulsar a los docentes a buscar métodos nuevos e innovaciones para involucrar a todos los estudiantes y adaptar sus prácticas a las realidades del aula. Por último, tenemos el desarrollo profesional o la formación continua. Las políticas que enfatizan la importancia de la formación continua permiten a los docentes actualizar sus conocimientos y habilidades. Esto representa una oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza y adaptarse a los cambios en el entorno educativo. Continuamos con los desafíos para la labor docente, en este caso para mi labor docente. Entonces están los desafíos, sobrecarga administrativa. Las políticas pueden generar unas cargas administrativas que afectan el tiempo y la energía que los docentes pueden dedicar a la enseñanza y al aprendizaje también individualizado. La resistencia al cambio, implementar nuevas políticas puede encontrar resistencia tanto de los estudiantes como de los docentes. Las desigualdades persistentes. Las políticas pueden no ser suficientes para abordar las desigualdades socioeconómicas o culturales, lo que puede limitar efectivamente las oportunidades de aprendizaje. En cuanto a las oportunidades, se encuentra la innovación y la creatividad.
Los desafíos generados por las políticas educativas pueden empoderar a los docentes para ser más creativos e innovadores en su práctica pedagógica. La colaboración profesional, la necesidad de implementar cambios puede fomentar redes de colaboración entre docentes, lo que permite compartir unas buenas prácticas y mejorar la calidad educativa. El compromiso social, la labor docente puede verse fortalecida e involucrarse activamente en la defensa del derecho a la educación e iniciativas que aborden las desigualdades y la inclusión. Por último, tenemos las líneas de acción, estrategias pedagógicas para avanzar hacia una educación más justa, equitativa, inclusiva y transformadora. Entonces, fomentar la inclusión y la diversidad, estrategias de enseñanza diferenciadas, fomentar la participación y el empoderamiento, promover la equidad y la justicia social, fortalecer las relaciones entre la escuela y la comunidad, formación continua de docentes, espacios de reflexión y evaluación y el uso de las tecnologías educativas. Muchísimas gracias.